Hola, te damos la bienvenida a este videoclip de Historia Aprendiendo, en donde conocerás los procesos más importantes desde la llegada a América de grupos cazadores-recolectores hasta la formación de algunas culturas prehispánicas en el actual territorio mexicano. Además, conocerás los elementos que conforman las costumbres y tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas de México, a fin de que los valores y respetes. Y para que toda esta información sea fácil de comprender, creamos nuestra propia revista científica, en la que ustedes serán los investigadores principales para que esta publicación sea un éxito. Es momento de dar inicio a esta aventura sin precedentes, en la que ustedes y nosotros estaremos compilando una historia en común para el disfrute de todos. Iniciemos. En esta primera sección de nuestra revista analizaremos un periodo histórico que comprende miles de años desde la llegada del ser humano al continente americano alrededor del año 40.000 antes de nuestra era hasta el final del periodo clásico de Mesoamérica en el año 900 de nuestra era. Durante ese tiempo se gestaron importantes procesos para los habitantes del continente americano. Por ejemplo, la transición de la vida nómada al sedentarismo, la domesticación de plantas y animales, la práctica de la agricultura, así como la formación de aldeas. Posteriormente se desarrollaron ciudades y estados. En este largo periodo sucedieron transformaciones tecnológicas, culturales, sociales y políticas con características particulares, pero es importante considerar que los cambios no ocurrieron de forma homogénea. El clima, los recursos naturales y la situación geográfica influyeron en las distintas maneras que tuvo el ser humano para adaptarse a su entorno. Se han identificado tres grandes superáreas culturales, cada una con características distintivas: Mesoamérica, Oasis América y Aridoamérica. Una superárea cultural está integrada por sociedades que comparten tradiciones e historia. Por ejemplo, en Mesoamérica se formó una civilización cuyas culturas compartieron rasgos como la agricultura, el uso del calendario, la construcción de grandes centros ceremoniales, así como sistemas complejos de gobierno y organización social. Continuando con las exploraciones de campo y por algunas investigaciones, sabemos que la teoría más conocida sobre los primeros humanos que llegaron a América señala que vinieron desde Asia, cuando gran parte del agua de los océanos estaba congelada en enormes glaciares y cruzaron por el estrecho de Bering que separa Asia de Norteamérica. Durante milenios, los habitantes de América se agruparon en bandas de cazadores y recolectores que llevaban una vida nómada, es decir, caminaban de un lugar a otro en búsqueda de alimentos. Se refugiaban en cuevas, comían frutos, semillas y cazaban megafauna americana, animales extintos entre los cuales podemos encontrar el mamut, los antílopes y bisontes. Alrededor del año 5000 antes de nuestra era, los pobladores se fueron asentando y poco a poco comenzaron a cultivar plantas como el chile, frijol, aguacate y la calabaza, ya que aprendieron a elegir las mejores semillas y las protegían de la maleza. De especial importancia fue la domesticación del maíz. Entre el año 5000 y el 2500 antes de nuestra era, porque significó el pasado de la vida nómada a la sedentaria. Los antiguos mexicanos se volvieron agricultores y formaron aldeas más o menos fijas. Con el tiempo, estos asentamientos mostraron una mayor diferencia social. Había quienes practicaban la agricultura, mientras que otros cumplían funciones de defensa o religiosas. Al crecer las aldeas, dieron origen a las ciudades. En la siguiente sección de nuestra revista publicamos acerca de los primeros centros ceremoniales mesoamericanos, los cuales fueron construidos en el Golfo de México, donde se desarrolló la cultura olmeca. Uno de sus principales asentamientos fue La Venta, en el actual estado de Tabasco. Además de sus construcciones, los olmecas sentaron las bases culturales y tecnológicas de las futuras culturas mesoamericanas, como la escritura y el calendario. Algunas de las ciudades más representativas del México antiguo se desarrollaron a finales del Preclásico y durante el Clásico. Para el año 600 de nuestra era,
La ciudad zapoteca de Monte Albán tenía cerca de 30,000 habitantes, mientras que Teotihuacán contaba con alrededor de 150,000 a 200,000 habitantes. La población de las ciudades del Clásico era muy diversificada. Había agricultores, artesanos, comerciantes y gobernantes. Las edificaciones religiosas y políticas fueron construidas con piedras y materiales duraderos de acuerdo con un plan de urbanización. Allí se llevaban a cabo ceremonias y se transmitían mensajes políticos y religiosos. La mayoría de los habitantes vivían a las orillas de estos centros. Como conclusión de esta primera parte de nuestra revista y para que conozcan más sobre este periodo, los invitamos a que observen el recurso audiovisual titulado Del poblamiento de América a las grandes culturas del Clásico, que podrán ver en el siguiente link. Recuerden que pueden pausar este video para analizar el recurso. En esta segunda parte de nuestra revista de investigación, hablaremos sobre las dos características importantes de las tradiciones de los pueblos y comunidades indígenas en México. Inciso A. No se limitan a las fiestas y danzas, pues abarcan muchos otros aspectos de la vida cotidiana. Inciso B. No son idénticas a las prácticas prehispánicas antiguas, ya que las tradiciones nunca son estáticas, sino que cambian con el paso del tiempo. En muchos pueblos y comunidades indígenas, tanto la forma de organización política y social como la tenencia de la tierra se rigen de acuerdo con usos y costumbres, reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ejemplo, los terrenos pertenecen a la comunidad, es decir, a los individuos que por nacimiento o matrimonio viven en ese territorio. Para conocer más acerca de las comunidades indígenas de México, te invito a que observes el recurso audiovisual titulado Nuestro presente indígena, que podrás ver en el siguiente link. Asimismo, si tienes oportunidad de consultar en tu biblioteca escolar el libro Los mayas y sus raíces de agua, editado por Carlos Montemayor, podrás conocer los relatos escritos por mayas desde antes de la llegada de los españoles y hasta nuestros días. Para finalizar nuestra revista de difusión científica, les comentaré que a lo largo del tiempo muchas cosas han cambiado en la vida de los seres humanos, mientras que otras han permanecido durante años, lustros y siglos. El cambio y la permanencia son dos elementos fundamentales de la historia. En nuestro país hay costumbres, tradiciones, fiestas, palabras, formas de organización social y expresiones culturales que hemos heredado de nuestro pasado indígena, pero cada día se nutren de elementos nuevos que forman parte de nuestro presente. Esto se debe a que las tradiciones no son estáticas, sino que están vivas. Y para concluir esta sección de nuestra revista, les pregunto, ¿conocen alguna tradición que tenga su origen en nuestro pasado indígena? O quizás no estén seguros de que aquella tradición que celebran en sus casas es de procedencia indígena. Los invito a que conversen con algún familiar, de ser posible sus abuelos o papás, y les pregunten qué tradiciones conocen y si saben su procedencia. Se darán cuenta de que ellos tienen mucho conocimiento al respecto. Realizada su investigación, los invito a que la redacten en su cuaderno para que la compartan con su maestro y compañeros. Y para complementar la información, los invito a que revisen el videoclip de la asignatura de Lengua Materna Español titulado Nuestros Tesoros Lingüísticos, que podrán ver en el siguiente link. Recuerden que pueden pausar este video para revisar el videoclip que aquí les sugiero. Recuerden que México está lleno de tradiciones y costumbres. Algunas de ellas son patrimonio de la humanidad. Es por eso que hay que respetarlas y seguir celebrando la diversidad cultural de nuestro país. Recuerden que todos conformamos esta gran nación y tenemos un pasado en común, un presente vibrante y un futuro prometedor. Ha llegado el momento de despedirnos, pero esperamos verte pronto en una nueva aventura de Historia Aprendiendo. Recuerda que lo mejor del conocimiento es compartirlo. Hasta pronto.